Buenos días, vamos a dar por comenzada la capacitación del módulo Cuentas Corrientes. Para aclarar, la capacitación tiene una duración aproximada de 1 hora y luego de haber explicado cada módulo correspondiente, se van a proceder a hacer las preguntas correspondientes o dudas que tengan con respecto a cada módulo. En este caso, el módulo que vamos a presentar el día de hoy es el módulo de cuentas corrientes, el cual le permitirá almacenar y tener toda la información comercial tanto de sus clientes como proveedores de manera ordenada y oportuna, logrando así llevar un control exacto de los pagos recibidos y realizados. Por ende, en esta primera fase vamos a partir por cuentas corrientes, clientes, cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar, ¿qué información van a poder tener almacenada? Van a poder tener almacenada toda la información correspondiente a los documentos de venta que ustedes emitan actualmente. En esta interfaz o módulo, lo que van a poder ver en primera instancia son las primeras líneas de filtros. En la primera línea de filtro tenemos los datos de cliente, donde ustedes pueden filtrar por root, código de cliente, razón social. En el root tenemos el buscador donde ustedes pueden traer la información que tengan almacenada dentro de su maestro de clientes proveedores y poder hacer la búsqueda más rápida y oportuna. En este caso, en la segunda fila tenemos los filtros de datos de documento, en el cual ustedes pueden buscar específicamente por los datos del documento, ya sea el folio, el tipo de documento, la fecha de emisión dentro de un intervalo, o el monto del documento, la fecha de vencimiento también dentro de un intervalo, o si es que este cliente proveedor tenía asignado un vendedor también dentro del maestro cliente proveedor, en el cual pueden ingresar su nombre y le van a aparecer los documentos asociados a este vendedor. En la tercera fila vamos a tener los filtros de datos de pago, aquí vamos a tener tanto para el estado de pago los documentos sin pago, los que están pagados parcialmente y los pagados, además de poder tener un detalle histórico de acuerdo a cada filtro que corresponda. También podremos filtrar por forma de pago, contado, cheque al día, depósito, transferencia, cheque a fecha, etcétera, las cuales también ustedes pueden ir configurando dentro del maestro de forma de pago. Por otra parte, tenemos los filtros bancarios, tanto el número de documento, el banco, con el respectivo listado de bancos actuales que tiene disponible el sistema, el vencimiento del documento, el monto de pago, la fecha de pago, también dentro de un intervalo desde hasta, y también se puede filtrar por el nombre de usuario, el cual efectivamente esto va a quedar delimitado al usuario que emita el documento. Entonces, en primera instancia, para poder hacer un ejercicio práctico dentro de cómo podemos ver el documento dentro de esta interfaz, nos vamos al módulo de capacitación, ventas, documento electrónico, factura. Seleccionamos un cliente, presionamos continuar. En este ejercicio práctico, para hacerlo un poco más simple, vamos a ingresar netamente a un producto con código 0, prueba, valor unitario, y lo vamos a emitir. En este caso, el sistema nos va a indicar el folio del documento que ha sido emitido, que ha sido el 159.627, y lo que nosotros podemos hacer ahora es dirigirnos a nuestro módulo de cuentas corrientes y efectivamente filtrar por el folio del documento en el estado impago o con la casilla en blanco. La casilla en blanco les va a permitir obtener toda la información histórica dentro del módulo, ya sean los documentos pagados, los impagos o los pagados. Entonces en este caso vamos a dejarlo como modo de práctica en blanco. Presionamos buscar y nos aparece nuestro documento emitido. En la grilla de detalle del documento emitido, primero tenemos la deuda total que se ve dentro del módulo, que aparece 2.975 pesos, que fue el monto emitido. En la grilla tenemos un icono para pagar el documento, para enviar el mail, para agregar una observación y para ver también el listado de mensajes enviados. La columna root, la columna de código de cliente, si es que tiene asociado un código, la columna de razón social, el folio, el tipo de documento, la fecha, el monto, el saldo de la deuda en color rojo y el icono de usuario en la columna referencia en la cual se indica qué usuario fue el que emite este documento. Por ende, para poder iniciar,
En este caso, el primer icono para pagar documento, al hacer clic, les permite a ustedes poder registrar efectivamente el pago de este documento. Como inicialmente nosotros al momento de emitir el documento no indicamos ninguna forma de pago, entonces acá nos van a aparecer todas las formas de pago disponibles que tenemos dentro del sistema. Entonces, dependiendo de qué tipología y qué permisología también tenga esta forma de pago, ustedes van a poder seleccionar ya si es un pago contado, cheque a fecha, ajuste, etcétera. En este caso, el pago al contado mantiene lo que son las columnas de número de documento y banco bloqueado porque no corresponden a un documento bancario. Y además va a aparecer tanto poder modificar la fecha de pago y también pueden modificar este total a pagar con las grillas de acá abajo editando esto. Por ejemplo, si queremos hacer un pago completo, se señala todo el monto total, o si queremos hacer un pago parcial, podemos modificar, presionar Enter y se actualiza el monto total a pagar. En este caso, a modo de ejercicio, vamos a hacer un pago al contado. Por ende, vamos a hacer el pago de forma totalizada. Presionamos Enter y para poder registrar el respectivo pago, hacemos clic acá. Y nos va a aparecer el siguiente mensaje del que el registro ha sido pagado exitosamente. Por ende, ahora ya no nos va a aparecer la información. Para que nos aparezca el documento en específico, presionamos nuevamente buscar con el detalle histórico, que efectivamente ahora aparecen dos grillas. La primera grilla fue la que habíamos visualizado con anterioridad del documento impago. Y la segunda grilla nos aparece la misma línea con el RUT, la razón social, el folio, el tipo de documento, la fecha de emisión del documento, el monto del documento, pero ya nos aparece con el saldo de deuda en valor cero. En este caso, si hubiéramos realizado un pago parcial de 2.000 pesos, por ejemplo, el saldo de deuda acá no hubieran aparecido 975 pesos. Por otra parte, acá también hubieran aparecido el monto pagado, que hubieran sido, en este caso, que fue una totalidad, que fue 2.975 pesos, o si hubiera sido un monto parcial, los 2.000. La forma de pago al contado, la fecha, también si queremos eliminar el registro de pago y el usuario que también registró este pago. En este caso, para poder hacer otro ejercicio de muestra, como ya pudieron ver que los documentos emitidos se registraban acá, lo que vamos a hacer, vamos a filtrar ahora por el estado de impago, ver detalle histórico, buscar. Al presionar ver detalle histórico y el filtro impago, nos aparecen todos los documentos que tenemos dentro de nuestra historial como impagos. Nos va a aparecer el total de deuda a nivel de clientes masivos, y luego de eso vamos a poder hacer los respectivos pagos y organizaciones que podemos hacer. Entonces, en este caso, a modo de ejercicio, como ya hicimos una forma de pago al contado, lo que vamos a hacer ahora va a ser una forma de pago cheque a fecha. En este caso, si yo selecciono un cheque a fecha, que es un documento bancario, ya sea como cheque a fecha, cheque al día, transferencia o depósito bancario, se nos van a habilitar los siguientes campos: número de documento y banco como obligatorios para seleccionar. Por ende, tenemos que seleccionar la fecha de pago del documento, el número de documento a modo de ejemplo y el banco respectivo donde nos realizaron el pago. Y el mismo ejercicio, podemos hacer un pago total o un pago parcial. En ese caso, al pagar el documento, empiezan a desaparecer las grillas de acá porque estamos filtrando por impago. Para poder avanzar con la segunda iconología que tenemos dentro del módulo, en la columna acción también podemos enviar un mail con la factura al cliente. En este caso, si es que un cliente nos solicita que le enviemos nuevamente la factura, podemos hacer clic en el icono de la carta, nos va a aparecer el asunto, notificación de estado de cuenta, de la casilla de correo donde se envíe, para la casilla de su cliente, y va a aparecer este mensaje predeterminado: estimado cliente, con los datos de
de su contribuyente, un link para que pueda descargar el PDF con el saldo de la deuda que tenga actualmente. Por otra parte, también tenemos un icono de engranaje en el cual ustedes pueden ajustar un pie de mail. Si es que, por ejemplo, quieren agregarle mayor información a este correo predeterminado que arroja el sistema. Como por ejemplo, pueden agregar las cuentas bancarias de la empresa, cosa de que se pueda realizar el pago a esta respectiva cuenta. También tienen distinta tipología para poder hacer edición de texto, la cual al presionar guardar queda registrada correctamente y cuando envíen el mail se enviará con esa información. En este caso, como un demo de prueba, no se permiten realizar envíos de mail, pero al presionar enviar mail, el mail se enviaría a la casilla correspondiente y lo que ustedes pueden hacer después es presionar el cuarto icono que aparece acá y van a poder ver también el historial de correo enviados, cosa de que puedan tener un respaldo y también verificar la traza de la información que le han enviado a su cliente con respecto a los documentos pendientes de pago. Por otra parte, si desean agregar una observación a esta línea, presionan el icono del lápiz con un círculo verde y pueden agregar cualquier tipo de observación. Pueden poner un nombre de contacto, un teléfono de contacto, el correo electrónico y pueden especificar efectivamente cuál es el tipo de contacto. Si es una cobranza, es el contacto o es una información que tiene el documento con respecto al contribuyente, ya sea que ustedes quieran registrar o el contribuyente le haya mencionado. Por ejemplo, hagamos el caso práctico de que el cliente se comprometió a pagar el documento el día 30. Entonces, el campo en celeste, como es un campo obligatorio, lo tienen que registrar. Pueden asignar también una fecha de próximo contacto. Si pusimos fecha de pago 30, lo podemos volver a contactar el 31 y se guarda la información. Entonces, cuando yo haga nuevamente clic en ese icono del lápiz, voy a poder seguir agregando observaciones y además va a aparecer un quinto icono con el signo más en color verde, en el cual efectivamente si lo despliegan van a aparecer todas las observaciones asociadas dentro del cliente a manera general. Si yo presiono el icono del lápiz, van a aparecer también las observaciones dentro del ingreso de una nueva observación. En este caso, ¿hay dudas hasta ahora? Perfecto. Para poder continuar a modo de ejercicio número 2, vamos a registrar otro tipo de pago que se conectan con otros módulos dentro de la interfaz. Podemos tener también un registro de anticipo y cheque a fecha cliente. En este caso, como había mencionado anteriormente, también podemos registrar un pago a cheque a fecha. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos cheque a fecha, nuevamente se nos activan los campos de número de documento y banco como obligatorios. Colocamos el número del documento, seleccionamos el banco y registramos el pago. Para poder revisar el pago correspondiente de esta interfaz, ingresamos nuevamente a cuentas corrientes, cliente, cheque a fecha, cliente. Para una búsqueda más oportuna, lo que podemos hacer es buscar por el número del cheque y efectivamente acá va a aparecer el cheque a fecha registrado, tanto con el número del documento, el monto pagado, la fecha, el banco por el cual fue pagado y además va a aparecer como no cobrado.
En este caso, más adelante nos vamos a adelantar un poco para explicar bien cómo funciona el tema del cobro, pero era para poder seguir los ejemplos de las formas de pago. Y la otra forma de pago que también tiene un distinto comportamiento dentro del módulo es el registro de anticipo. En el caso de los registros de anticipo, por ejemplo, si el cliente les pagó por adelantado, ustedes ingresan a esta interfaz de registro de anticipo, presionan el botón anticipo, buscan por el root, registran la forma de pago en que le entregó el anticipo. Recuerden que los campos en celeste son obligatorios. Registran el monto de anticipo y la fecha de ingreso de este anticipo, por ejemplo el día 2. ¿Cómo se conecta esta interfaz de registro de anticipo con el de cuentas por cobrar? Cuando yo busco los documentos impagos de este cliente, si selecciono este documento para ser pagado, va a aparecer un icono en verde al lado del título de forma de pago, donde les van a indicar que el cliente registra un anticipo y puedan revisar la información. Entonces, en este caso, al seleccionar la forma de pago tipo anticipo cliente, lo que va a hacer el sistema les va a abrir un historial con todo el registro de anticipo que tenga registrado el cliente con nosotros. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este caso, pueden seleccionar aplicar un tipo de anticipo, por ejemplo, utilizar anticipo, les va a aparecer el monto del anticipo y esto se va a netear con el total a pagar. Por ende, si el monto del anticipo es mayor que el total a pagar, va a quedar un remanente, el cual va a quedar guardado dentro del registro de anticipo, en el cual si fuera menor, se va a pagar de forma parcial y esto modificaría el valor. Por ejemplo, si fuera un anticipo de 2.000 pesos, aquí aparecerían 2.000 y el total a pagar a 2.000 como se lo había explicado anteriormente. Entonces, por ende, presionamos pagar y el documento ya no aparece pagado. En ese caso, ¿alguna duda con respecto al módulo de cuentas cobrar para poder avanzar a deudas por clientes? Perfecto, ¿cuál sería la duda? En ese caso particular, don Ambrosio, el pago parcial y el anticipo no es que sean dos cosas diferentes. El anticipo en este caso es que a ustedes le entregan un documento o un pago por adelantado, que eso se registra como anticipo para poder utilizar en la próxima factura que le emita al cliente o en un documento pendiente de pago. El pago parcial, por lo general, se refiere a cuando usted emite el documento y va a pagar inmediatamente o posteriormente el monto de forma parcial, ya sea con un cheque, como en casos particulares, que los clientes pueden pagar la mitad con un cheque o la otra mitad al contado. Por eso se dispone de esa forma de pago parcial, cosa de que puedan registrar un monto primero y después el otro monto respectivamente con otra forma de pago u otra modalidad.
¿Alguna otra consulta con respecto al módulo cuentas por cobrar? En ese caso avanzamos al módulo deudas por cliente. En el módulo de deudas de cliente es un poco más simplificado el asunto, puesto que acá tenemos netamente un historial con las deudas asociadas al RUT y a los documentos impagos. Por ende, en la primera grilla vamos a tener primero los filtros del dato de cliente nuevamente, que puede ser el RUT, el código de cliente, la razón social y el vencimiento del pago. Al presionar buscar nos van a aparecer todo el historial con el total que tenemos asociado a las deudas de nuestros clientes y netamente vamos a tener dentro de la interfaz 5 columnas. La columna root con una llave, el cual usted al hacer clic les va a aparecer el detalle de todas las deudas que tenga ese cliente, llevándolo a cuentas por cobrar. La columna código cliente, la columna razón social, la cantidad de documentos y impagos que posean y el monto a cual asciende la deuda. Por ende, esto netamente es una interfaz a modo de orden para que ustedes puedan tener como más específicamente cuántos son los documentos de impago y el monto cual asciende la deuda por cliente a nivel de histórico. Como tercer módulo tenemos el módulo cobranza, el cual, al igual que el cuentas por cobrar, también tiene 3 filas de filtros. Las filas de datos de clientes, datos de documentos, datos de pago. Por ende, como ya revisamos estos tipos de filtros, presionamos ver detalle histórico, buscar, y nos va a aparecer el historial de documentos que estén pendientes de pago o que no tengan observación. En el módulo cobranza, al igual que en el módulo cuentas cobrar, nosotros podemos hacer la gestión tanto de enviar nuevamente un correo para poder gestionar la cobranza del documento. En este caso, se envía también un asunto de notificación estado de cuenta del remitente para el receptor con los datos del contribuyente, el documento, los datos del documento, el monto a cual asciende la deuda. También disponemos del icono del ajuste de pie de mail, el cual queda guardado con memoria. Y al enviar el email, se envía el correo electrónico con la cobranza. En este caso, después lo único que tenemos que hacer es ver el historial en el cual ustedes pueden ir rectificando cuáles son los correos que se le han enviado a este cliente para poder verificar si efectivamente han hecho una gestión y una traza con respecto a los documentos de impagos que ha tenido. En ese caso, los dos módulos de deuda por cliente y cobranza son módulos bastante simples que ayudan más al tema administrativo que al tema contable. Por ende, los dos últimos módulos que nos queda revisar son los módulos de registro de pago, que fueron los que revisamos en cuentas por cobrar. Entonces, para poder ahondar un poco más también en la pregunta que dijo don Ambrosio, en el registro de anticipo también vamos a tener un histórico de todos los anticipos que hayamos registrado. En este caso, vamos a tener la primera guía de filtros, donde aparecen tanto el RUT, la razón social, la fecha de ingreso, el monto por cual asciende el anticipo, la forma de pago, la fecha de documento, el número de documento, el banco, alguna glosa que se le fue asociada y un filtro de ver todos sí o no. En este caso también el botón buscar y el anticipo. Dentro del histórico vamos a poder revisar lo que es la columna RUT, la razón social, la fecha de ingreso, la glosa, el monto, el saldo, y también podemos acá administrar si queremos que este anticipo todavía esté vigente o no. En este caso, si el anticipo no corresponde o nunca se recibió el pago, al presionar el icono X de la columna eliminar, ustedes tienen que ingresar una observación como campo obligatorio y eliminarían el registro de pago. Y ya no estaría disponible para ese cliente ese registro. En este caso, como les había mencionado anteriormente, el botón anticipo a ustedes les permite registrar cualquier ingreso futuro o ingreso presente que le haya hecho el contribuyente y que no tenga asociado ningún documento en la actualidad.
Por ende, si el cliente no tiene documentos pendientes de pago, deudas pendientes de pago y efectivamente quiere hacer algún abono para una misión futura, pueden registrar acá lo que son los pagos y al presionar registrar anticipo efectivamente se guarda la información acá. Y en cuanto al módulo de cheque a fecha cliente, aquí tenemos que revisar cuál es la gestión de cobranza. En este caso, también tenemos las 3 filas de filtros, tanto de datos de clientes, datos de documentos, datos de pago, y tenemos también este filtro de poder verificar cuáles son los estados de los cheques, si está no cobrado, cobrado, eliminado o ver todos. En este caso, al verificar el no cobrado, vamos a tener todos los cheques a fecha que hemos registrado como forma de pago dentro del módulo de cuentas por cobrar que no han sido cobrados. Por ende, la funcionalidad de este módulo es que dentro de esta columna de cobrado, si ustedes hacen clic en este campo, le hará la pregunta si desean cambiar el estado del documento de no cobrado a cobrado. Si presionan aceptar, el documento ya no aparece dentro del filtro. Si nos vamos a cobrado, les va a aparecer dentro de este filtro. Ahí tendrían que filtrar por el número de cheque y por el estado del cheque cobrado. Entonces este fue el cheque que dejamos como cobrado. Al igual que el otro módulo, nosotros podemos hacer o deshacer la acción. Por ende, si por ejemplo el cobro estuvo mal hecho y hay que revertirlo, hacer otra gestión, lo único que tenemos que hacer es marcar el documento como no cobrado y volvería al no cobrado. En este caso, lo otro que hay que aclarar dentro de estos 5 módulos que hemos podido revisar, ustedes pueden también obtener el detalle histórico de otra manera, que es también por el componente de Excel. Ya si ustedes quieren hacer algún informe o quieren trabajar desde otra plataforma, necesitan entregar algún otro documento de gerencia, pueden apretar este botón, el cual les va a descargar el Excel de acuerdo a la información que tengan filtrada. Y le abrirá el respectivo documento con la información que fue seleccionada. En este caso, el Excel que se exporta trae la misma información que trae el módulo. Traen tanto las columnas de root, razón social, código, el folio, el tipo de documento, la fecha de vencimiento, el monto, el saldo de la deuda, cosa de que ustedes puedan tener también la información recepcionada dentro de a nivel administrativo en su empresa. En ese caso, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Actualmente, la cobranza como tal no tiene una forma de envío masiva dentro del módulo cobranza. Lo que sí usted puede hacer es dentro del módulo de cuentas por cobrar, que tiene la misma funcionalidad, seleccionar dentro de esta columna más de un documento que entraría a cumplir lo que estaba preguntando, presionar el icono de correo y va a poder cargar más de un documento con la información de la deuda pendiente, lo cual también le puede atribuir que se envíe un correo de cobranza. En este caso, en el módulo cuentas por cobrar, lo que ustedes pueden hacer es tanto enviar de forma masiva o también pagar de forma masiva. Entonces, en este caso, acá
Entonces, en ese caso, con la columna que aparece esta opción de tiquear, por ejemplo, este cliente tiene todos estos documentos impagos, para no ir presionando uno por uno, si desea presionar todos de una vez, presiona solamente el icono que está como nombre de columna, y dentro de estos dos botones puede hacer la asociación ya sea de pagar todos los documentos seleccionados o enviar el correo de forma masiva. ¿Alguna otra duda con respecto al módulo de clientes cuentas por cobrar? Perfecto. En ese caso, avanzando con el módulo de cuentas corrientes, tenemos el módulo de cuentas corrientes proveedor, cuentas por pagar, donde acá podemos hacer toda la gestión de los documentos impagos o pagados que tenemos nosotros con nuestros proveedores. En este caso particular, el módulo de cuentas por corriente, el módulo de cuentas corrientes proveedor tiene el mismo comportamiento que el módulo de cuentas por pagar, en el cual tenemos tres grillas de filtro: datos del proveedor, datos del documento, datos de pago. La única diferencia es que acá nos aparecen todos los documentos de compra que hemos nosotros adquirido, los cuales no están con una forma de pago al contado, están al crédito. Por ende, si filtro por impago y veo el ver detalle histórico, yo aquí puedo empezar a gestionar todas mis deudas que yo tengo con mis proveedores. Entonces, tienen el mismo comportamiento que el módulo de cuentas por cobrar. Con el icono del billete, presionamos la forma de pago, seleccionamos que el documento fue pagado y podemos llevar un orden de los documentos que hemos ido pagando dentro del histórico de tiempo. Al igual que el módulo de clientes, nosotros también tenemos lo que son las deudas por proveedor, la cual aquí podríamos visualizar las deudas asociadas por RUT. Por ejemplo, si a este proveedor le debo 3 facturas o no he marcado en efecto estas 3 facturas como pagadas, para poder hacer la respectiva gestión de pago masivo. Por ejemplo, si yo sé que a este proveedor ya le pagué los 3 documentos, selecciono todo, presiono los 3 documentos y ya no me va a aparecer como impago, sino que como pagado. Entonces acá va a aparecer el monto pagado, la forma de pago y la fecha con que se registró el pago. Por ende, si nos vamos al módulo de deudas por proveedor, ya no va a aparecer el RUT asociado dentro de esta columna. Como pueden ver, ya no se encuentra. Entonces ya no tenemos la deuda con él. Y en el caso del registro de anticipo y cheque a fecha proveedor, es también la misma opción. Si yo filtro por impago, ver detalle histórico, y presiono el icono del billete, si yo selecciono un cheque a fecha, que fue un documento que yo le entregué a mi proveedor, y luego me voy al módulo de cheque a fecha, automáticamente el comportamiento es que yo ya di por pagado ese documento. Entonces, al mismo tiempo que en el módulo de cuentas corrientes, ustedes también pueden seleccionar si efectivamente este documento fue pagado o no, que en ese caso ya sería una administración interna de la empresa. Y con respecto al registro de anticipo, acá tiene la forma inversa. Si yo a mi contribuyente o proveedor le entrego por adelantado un pago para próximas facturas como un abono por pago por adelantado, puedo yo acá dejarlo como histórico. Entonces puedo yo atribuir que al proveedor la misma acción
Y así yo voy dejando registrado lo que fue mi pago por adelantado a mi proveedor. Entonces, en este caso, el módulo de deudas por clientes tiene o sea, o sea, cuentas corrientes proveedor, cuentas por pagar, tiene el mismo comportamiento que el módulo de cliente deudas por cobrar. Entonces, en ese caso, ¿tienen alguna duda con respecto al módulo de deudas o al módulo de proveedor? En ese caso, efectivamente, estimado, usted puede hacer un pago con una moneda diferente a pesos chilenos. En ese caso, lo único que va a depender es si usted tiene autorizado dentro del sistema los documentos de exportación, porque los documentos de exportación son los que permiten ingresar el pago referente a ese tipo de documentos. Por otra parte, si nos vamos a cuentas por pagar, como se había seleccionado, si por ejemplo usted le emiten un documento con otro tipo de moneda, lo que tienen que hacer es usar los filtros de acá. Entonces, en este caso, si se da cuenta acá, tiene el tipo de factura de exportación y en ese caso, como un demo de prueba, acá no hay registrado documentos, pero si recibo un documento correspondiente que sea una factura de exportación, efectivamente puede realizar el pago en dólares, en peso, en euro u otro tipo de moneda. ¿Alguna otra pregunta? Exactamente, estimado. En ese caso, si usted tiene el documento de exportación autorizado para la emisión, efectivamente en cuentas corrientes de cliente, usted va a poder hacer la gestión del documento de pago de factura de exportación con el respectivo tipo de moneda que tenga registrado. En ese caso, también cabe recordar que si ustedes ya eran clientes de facturación.cl y el módulo de cuentas corrientes lo adquirieron hace poco, pueden solicitar también la carga del histórico de los documentos que hayan emitido y hayan recepcionado dentro de este módulo. En ese caso, para poder aclarar eso, lo tienen que hacer mediante una orden de trabajo especificando qué periodo tributario necesitan que se cargue en el sistema para que nosotros lo podamos hacer con el área de desarrollo. En este caso particular, ¿hay alguna otra pregunta con respecto al funcionamiento del módulo cuentas corrientes? Perfecto. Por último, para poder aclarar también lo que había conversado con respecto a las formas de pago, dentro del módulo de maestro, forma de pago, vienen distintas formas que vienen predeterminadas o estandarizadas dentro del sistema y vienen también las formas de pago estándar que ustedes pueden crear. En ese caso, si necesitan que usted ingresar alguna forma de pago que no sean las predeterminadas del sistema, presionan nuevo, tipo de forma que esté normado por el sí, el nombre, y dependiendo de los checkbox o campos que seleccionen acá, va a ser el comportamiento que tenga dentro de los módulos de cuenta corriente y cuenta corriente cliente y cuenta corriente proveedor. Entonces, por ejemplo, si queremos que tenga efecto para ambos documentos, para ambos módulos, seleccionamos los dos módulos. Si es un documento bancario, hay que seleccionar este checkbox para que se habilite también poder registrar el número de documento del pago. También si lo quieren habilitar en otros tipos de documentos, ya sea para la emisión de documentos tributarios, documentos comerciales del módulo comercial, o habilitar en otras interfaces como el punto de venta web o punto de venta móvil. En este caso, para la administración netamente de lo que es cuenta corriente, tienen que hacer el registro de las formas de pago dentro de estos cuatro campos.
Si yo necesito registrar netamente una forma de pago que ingrese a cuentas corrientes por clientes, presiono solamente cuentas corrientes de clientes, que esté vigente, presiono guardar, y cuando me vaya a cuentas por cobrar, va a aparecer dentro del histórico para poder hacer registro y utilizar esta forma de pago. Y eso sería lo último que habría que aprender un poco de la conexión de las interfaces con el módulo de cuentas corrientes. En ese caso, ¿hay alguna otra duda con respecto al funcionamiento y módulo de cuentas corrientes? Perfecto, estimados. Muchas gracias por su tiempo. Les recordamos que cualquier consulta o pregunta pueden contactarse con nuestra red telefónica para poder hacer alguna otra consulta o duda con respecto al funcionamiento del sistema. Pueden ingresar una orden de trabajo en la opción ayuda, ingresar orden de trabajo si nos quieren contactar. Y por otra parte, con alguna duda o respecto al funcionamiento de algún otro módulo, recordamos que también en la opción de ayuda disponen de videos tutoriales para poder revisar cuáles son los funcionamientos del sistema. En ese caso, muchas gracias por su tiempo, que tengan un buen día y cualquier cosa estamos atentos.